placer estar aquí nuevamente celebrando a nuestro Señor como todos los sábados y ya tratando de volver a la normalidad. Pero esto no va a ser cualquier normalidad, sino que Dios nos está preparando para que nosotros, Generación Vida y toda su iglesia, sea la iglesia de la nueva generación, ¿sí? En el mundo se está hablando de una cuarta revolución industrial, ¿verdad? Se habla de cosas un poco locas. Yo estoy escuchando cada vez más, con más fuerza, que se va a conquistar la Luna, que se va a conquistar Marte, y hay unos multimillonarios que están destinando unas cantidades realmente exorbitantes de dinero, de recursos, para poder cumplir estos proyectos inmensos de ir a conquistar Marte. Pero nosotros, que somos la Iglesia de Jesucristo, sabemos que hay una revolución mucho más importante que una revolución de ir a conquistar el espacio, ir a conquistar otros planetas. Y esa es la revolución de Jesucristo. Es la revolución que cantábamos hace poco. Por eso cantábamos, saltábamos, nos gozamos. Porque, chicos, esta generación es la que va a tener el privilegio de poder llevar el mensaje claro de Cristo. Sí. A través de los años la Iglesia de Cristo ha estado viviendo, ha estado pasando diferentes tiempos, diferentes etapas, pero la verdad que hemos estado bastante cómodos porque ha venido la gracia del Señor que nos ha estado cubriendo todo este tiempo. Pero ahora, chicos, la Iglesia de Cristo tiene que despertarse porque se vienen tiempos donde realmente vamos a tener claro quién es de Cristo y quién no es de Cristo. Por eso que el Señor nos dio en este 2021 un tema, una palabra que nos ha llevado a ir mucho más allá, a desacomodarnos de donde estábamos. Y esa palabra, siendo tan pequeña, es tan grande, tan profunda, tan desafiante, que es la fe. Y hemos estado hablando de la fe desde el que empezó el primer día de este 2021. Ya estamos en la mitad del año, pero ahora es cuando vamos a hacer la práctica de todo lo que hemos visto. En esta última serie estábamos hablando de los enemigos de la fe. Habíamos hablado que un enemigo era la duda. Creo que todos alguna vez hemos dudado. Pero Dios nos habló respecto a eso. También Dios nos habló a través de su palabra acerca del doble ánimo, esa ambigüedad. En un día estoy acá y otro día estoy por acá. Y la semana pasada, a través de Javier, Dios nos hablaba de que hay otro enemigo. Ese enemigo es el mundo, este mundo, el sistema, los afanes de este mundo, las ocupaciones de este mundo, el sistema que nos ha colocado en una forma que, si nos damos cuenta, no sé ustedes, pero yo a veces medito, no sé si ustedes han entrado alguna vez a una granja de pollitos, una avícola, han visto cómo es la crianza de los pollos. Sí, los pollos que ustedes comen, KFC, el pollo que prepara su mamá, el pollo que se compra en el supermercado, el pollo del asadero, el pollo que se comen allí en la empanada. Bueno, todo eso lleva un proceso. El proceso empieza en un huevito. El huevito sale de una gallina, entonces el huevito se incuba, luego el huevito se rompe, luego el pollito, del huevito sale un pollito y ese pollito es llevado a un lugar específico donde se le da un alimento balanceado, ¿verdad? Y uno dice, uy, qué chévere, se preocupan porque el pollito coma bien. No, el asunto es que quiere que se cumpla lo más pronto posible la talla y el peso de ese pollito, porque ese pollito hay que darle vire, ¿sí? Pronto. Entonces se lo coloca en un lugar donde hay luces permanentemente para que el pollito piense que siempre es de día y solo piense en comer. Normalmente en 21 días ese pollo está listo para ser faenado, ser convertido en un rico KFC, en un rico seco y etcétera, ¿no? Entonces esa es la vida del pollito. Y tal vez
no hemos sido conscientes. Yo alguna vez estuve visitando una granja y fue terrible, sí, fue fatal lo que pude ver. Me dije, wow, o sea, qué despiadado es ese sistema de la crianza y el matadero de pollos. Y así podemos ver cada cosa. Pero mis queridos, este mundo, el sistema de este mundo ha colocado a usted y a mí, a todo hombre, en un sistema parecido al sistema de esos pollitos. Los ha metido con un propósito y hay una agenda mundial, una agenda que está guiada por este sistema. Sí, usted dice, bueno, sí, yo nací, ahora luego que nací me metí a la escuela, en la escuela son 6 años y bueno, y después a secundaria, después a la universidad, después de la universidad al trabajo, después del trabajo hay que casarse, después de casarse hay que tener hijos y así sucesivamente. Pero yo veo que es un mundo loco, un mundo que vive de afanes, un mundo que se desespera, un mundo que está afanado, que quiere poseer cosas porque el mundo lo dice así. El mundo dice, la felicidad es poseer, es tener título, es alcanzar título, es luego poseer bienes materiales. Y uno se afana, bueno, primero tengo que estudiar, primero tengo que sacar un título y después el mundo me dice que no basta con que solamente sea un bachiller, ahora tengo que ser tercer nivel, después no, tercer nivel no, ahora un cuarto nivel, un posgrado, pero uno solo no, tienes que tener varios posgrados para que seas un alguien. No, pero un solo idioma, estás loco, 2, 3 idiomas al menos. No, pero luego ya te tienes que casar, luego tienes que tener hijos y luego tus hijos que no van a estudiar en cualquier colegio, tienes que pensar en el futuro de tus hijos y dónde van a vivir, tienes que endeudarte, tienes que tener una casa, tienes que tener un carro, tienes que dar más y más y más y más. Finalmente se acaba la etapa productiva del hombre. Ah, bueno, pero tienes una jubilación, una pensión pero después que te has roto el lomo, que te has entregado a este mundo, a los 65 años, ¿cómo termina tu vida? Gastada, enferma, donde prácticamente tu jubilación la ocupas casi en su totalidad para comprar medicinas, para atenderte, para suplir todo aquello descuidos de tu salud, los quebrantamientos de tu salud que tuviste durante todos los 65 años que te estuviste preparando para ese momento. Y miren, todo el mundo se afana porque piensan en el futuro y todo el mundo habla que estoy preparándome para el futuro, pero ¿saben cuál es el futuro del mundo, de este sistema? ¿Cuál es el futuro que el mundo nos quiere vender? Pero la Iglesia Revolucionaria de Cristo no nos podemos comer aquel plan diabólico. Es el futuro, es de aquí hasta la tumba, porque ese es el futuro del mundo. Ustedes se dan cuenta que se afanan y quieren tener un buen sistema de jubilación, para tener una buena pensión, para luego tener un fondo. ¿Y para qué? Porque finalmente todos van a morir, todos vamos a morir y eso todo el mundo lo sabe, nadie habla de eso, nadie lo acepta, pero vamos a morir. Este sistema del mundo nos vende eso y eso es la vida de un ser humano. ¿En qué se diferencia del pollito? Bueno, el pollito 21 días. Bueno, acá 80 años, 90 años, aquellos que logran ser más longevos. Pero finalmente ese es el plan de este mundo que se aloca con nuevos sistemas, nuevas tecnologías. ¿Para qué? Para que sea más efectivo su plan. Pero chicos, es hora de que los verdaderos hijos de Dios entendamos el plan de Dios, que está muy lejos del plan diabólico de este mundo. Entonces, ¿quién va a venir a dar aquello? Es Jesucristo el que ya vino a dar ese mensaje. Cuando hablamos de un mensaje de salvación, mis queridos, no estamos hablando de un plan para que nos hagamos religiosos, para que entremos en un sistema religioso, para que nos acomodemos y nos amoldemos a un sistema religioso que este mundo acepta. No, Dios a través de Jesús nos ha llamado a que nosotros seamos una verdadera revolución, que nosotros vayamos en contracorriente, que nosotros seamos aquellos que llevemos el mensaje y que la gente recuerde que el futuro no es cuando
desde ahorita hasta que va a la tumba, sino que el futuro es la eternidad. Porque usted y yo y todo el mundo que nace aquí tiene un alma eterna. Y de esa alma el mundo no dice nada. De esa alma nadie se afana por guardar tesoros para esa vida que es eterna. Jesús vino a darnos un mensaje de que ese futuro es eterno y que ese futuro es por el cual nosotros tenemos que trabajar y afanarnos y rompernos el lomo y gastar nuestra vida. Entonces es el tiempo, chicos, donde Dios nos está llamando, porque esta generación es la generación que se va a mover, porque el diablo y todos sus planes están acelerando las cosas para llevar al mundo a cumplir el propósito de destrucción que Él tiene para toda la humanidad. Pero de la misma manera, donde abunda el mal, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, sobreabunda la fe y la esperanza de Dios. Y para eso Dios nos ha traído Generación Vida. Ustedes son la sal, la luz que este mundo necesita, que esta ciudad, que este país, que el mundo entero necesita. Entonces, chicos, por eso es importante la fe. Es el fundamento, es sobre cuál terreno, es la roca sobre la cual vamos a estar parados. Porque va a venir un tiempo donde van a venir falsos maestros, doctrinas donde te hablan de que la prosperidad es lo que Dios ha planificado, que el plan de Dios es que cada uno de sus hijos sea prosperado, sea millonario, tenga propiedades, tenga recursos. En ninguna parte vemos de la Biblia que Jesús enseñó tal cosa. Entonces por eso es que nosotros tenemos que levantarnos a estudiar qué dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Para qué son los recursos? Sino para la extensión del reino de Dios. Entonces, chicos, vamos a empezar una nueva serie. Y esta serie va a ser asimismo tan desafiante, tan profunda. Así que yo los animo a que no nos quedemos nada más por encima, sino que vayamos a las profundidades. Y esta nueva serie se llama Fe para responder al llamado de Dios. Fe para responder al llamado de Dios. Ahí podemos ver, ¿no? Una bonita. Entonces, miren, les voy a invitar que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso del 5 al 11. Busquemos en nuestras Biblias, en nuestros smartphones, Lucas capítulo 5, verso del 5 al 11. Y leo. Se me movió aquí un poco. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga a mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Amén. Bueno, yo no sé usted cuántas veces ha leído este pasaje. Yo creo que muchas. Si no lo ha leído, lo ha escuchado. Si no lo ha escuchado, tal vez ha cantado algo referente a este tema. Yo sí me acuerdo
una cancioncita por ahí cuando yo era religioso en la iglesia tradicional y cantaba: tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabio ni a rico. Bueno, el mensaje era ese, ¿no? Que era Jesús llegando a la orilla del mar y a llamarte. Y bueno, imaginémonos en este momento esa escena. Imaginémonos a Jesús caminando por la orilla de ese lago. Bueno, tal vez para hacernos más guayaquileños pensemos a la orilla del río Guayas o del Estero Salado, ¿verdad? Jesús caminaba por la orilla y dice que una multitud, un gentío se agolpaba. Parece que sí estaba en Guayaquil, porque es así como somos los guayacos, ¿no? Cuando vemos algo que nos llama la atención, nos lanzamos y no nos importa si vamos atropellando a aquel que está exponiendo algo interesante, ¿no? No sé, ustedes ven, por ejemplo, ahí en la 9 de octubre, a veces yo veo, ¿qué es que pasa ahí? Algo pasa. Y es uno de esos comediantes, esos teatreros de la calle que están ahí contando sus chistes y la gente se agolpa. Bueno, hagan de cuenta, Jesús estaba allí no haciendo chistes, sino que estaba hablando, estaba ministrando a las multitudes, estaba sanando a los enfermos, estaba dando palabra de esperanza. Entonces esa gente se daba cuenta que eso era lo que necesitaban. Entonces la gente iba desesperadamente. Por ahí no faltaba siempre el que decía: ahí está Jesús, ahí está el que nos va a sanar, ahí está el que tiene la cura para el COVID, ahí está, no necesitamos 2 vacunas, sino la palabra de Él, ese es el que nos va a salvar, ese es el que nos va a sanar. Entonces la gente se agolpaba de tal manera que Jesús se sintió en un momento en cierta incomodidad, porque Él quería, desde luego, dar el mensaje para el cual había venido, dar la palabra, ministrar, sanar. Pero la gente estaba tan pegada a Él que Él no podía hacerlo. Entonces Jesús se dio cuenta que habían unas barcas ahí que estaban allí porque ya habían llegado de su faena y estaban allí esperando ser limpiadas. Y vio esas barcas y vio también a Pedro. Entonces Jesús se acercó y pidió el consentimiento de Pedro para embarcarse en estos botes y le pidió, le rogó, dice, que apartase un poco de la orilla. ¿Para qué? Para él poder dirigirse de una manera más eficaz a las multitudes. ¿Y qué vemos? Vemos que Pedro accedió a aquello, ¿sí? En este momento, en ese preciso acontecimiento, arrancaba una relación que luego sería una relación ministerial entre Jesús y Pedro. Y nosotros sabemos que más adelante Pedro fue llamado a ser uno de los apóstoles y que aparece en los evangelios, y además Pedro escribió algunas epístolas. Pero bueno, todo empezó ahí, a la orilla de un lago, a la orilla de este lago que nos menciona la palabra. Y entonces Jesús quería ministrar a las multitudes, pero no encontrando una mejor solución, le pidió a Pedro poderse embarcar en sus botes y abrirse un poco. Este pasaje y esta narración de Pedro siempre trae a colación de que eso representa mi vida, representa tu vida, representa nuestras vidas cuando Jesús está pasando y nos está llamando, ¿sí? Porque Jesús estaba pasando por la orilla y más allá de solamente buscar una comodidad para poder dirigirse a las multitudes, sabemos que mucho más allá luego hizo una gran invitación a Pedro. De la misma manera, Jesús te está pidiendo a ti y a mí, te está llamando a que formes parte de lo que Él ha venido a hacer a este mundo. Sí, Jesús, sabemos que Él levantó un equipo, Él ministró, Él estando aquí presente en la tierra, estando presente en cuerpo y alma y en espíritu, desde luego. Él levantó un equipo para ministrar y llegar a las multitudes. ¿Cuánto más
cuánto más ahora Jesús quiere levantar o ha levantado un equipo que se mueva por el mundo entero a seguir el trabajo, la tarea. Porque así mismo como en ese momento había grandes multitudes deseosas, ansiosas, necesitadas, no de una religiosidad. Chicos, en ese tiempo había religiosos. En ese tiempo sabemos que estaban los fariseos, los saduceos y todos esos feos, pero que no daban con la necesidad de aquel momento, una necesidad mucho más profunda que una simple religión. Entonces, chicos, lo que nosotros tenemos que entender es que Jesús no nos está llamando a ser unos religiosos. No podemos acomodarnos a una iglesia bonita, a una religión, a algo que el mundo lo acepta. En ese tiempo, los religiosos estaban acomodados en medio de un pueblo. Sí, no molestaban. Podían convivir con el mundo de aquel entonces y la religión. Pero el mensaje de Jesús sabemos que sí incomodaba de tal manera que por eso crucificaron a Jesús, por su mensaje, por su palabra, porque iba en contravía. No era igual al mensaje religioso que se daba en los templos de ese entonces. Entonces, chicos, de la misma manera Jesús nos está llamando, nos está haciendo un llamado. Estás posiblemente tú en la orilla. ¿Y qué significa la orilla? La orilla es donde está todo el mundo. Eso representa la orilla. La orilla es donde está el mundo, donde están aún los cristianos, la mayoría de los cristianos con sus diferentes problemas, sus diferentes situaciones, viviendo casi igual las mismas situaciones que el mundo que no conoce al Señor lo está viviendo. No hay una mayor diferencia, ¿verdad? Entonces, eso representa la barca junto a la orilla. Representa a esa vida pegada a los afanes de este mundo. Se me adelantaron. ¿Pueden regresar? La siguiente. No, la anterior. La primerita. Esa. Ahí vemos una barca junto a la orilla, ¿verdad? Y una barca que está allí sin hacer nada, no hace daño, está ahí conviviendo con la gente que pasa, ¿verdad? Está cumpliendo una función como toda barca, ¿no? ¿Para qué fue hecha la barca? Para trasladar al pescador, para llevarlo mar adentro, para pescar, luego regresar y así sucesivamente todos los días de su vida. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es mi vida? Cuando estamos a la orilla, cuando estamos en el mundo, cuando estamos dentro de los afanes de este mundo. No hay una gran diferencia entre un compañero de mi trabajo que no conoce al Señor, pasa las mismas necesidades, está rompiéndose el lomo porque tiene que sustentar a su familia, porque tiene que cubrir las deudas, porque tiene que cubrir al fin de mes, tiene que pensar en que tiene que alimentar a sus hijos, que conseguir medicinas, que pagar la letra del carro o tal vez el alquiler y todas las cosas que todo el mundo tiene que hacer, los afanes y cuidar su trabajo. Cuidado, lo botan en este tiempo tan difícil, no hay trabajo y no importa si te bajan el sueldo, o sea, no me va a alcanzar, pero es peor no tener nada y estamos allí, vamos a ver, hay que cuidar, hay que madrugar, no importa si tenemos que irnos tardísimo y eso todos los días de nuestra vida. Como la barca, ¿no? Hecha para pescar. Va y viene. Se usa, se desusa. Al día siguiente vuelve a lo mismo. Eso representa la barca. Nuestras vidas cuando estamos junto al mundo, a los afanes de este mundo. No hay mayor diferencia. Esa barca se veía normal como cualquier otra barca que estaba ahí alrededor. Pero Jesús llega y pasa cerca de esta barca. Y no se dirige a la barca, desde luego, porque se dirige a una vida, al dueño de esa barca, que nada más y nada menos que era Simón Pedro, que luego Jesús le cambió a Pedro, ¿verdad? Entonces, así mismo, cuando el Señor ve nuestras vidas, cuando el Señor ve que sí, como que queremos saber de Él, pero estamos inmiscuidos en las necesidades de este mundo, estamos desesperados, estamos angustiados, estamos afanados, tenemos proyectos, pero los proyectos no se diferencian de los proyectos del mundo que no conoce de Él. Entonces el Señor nos hace un desafío. Así como a Pedro le dijo, ¿sabes qué?
permíteme usar tu barca, pero es necesario que te apartes de la orilla. Es necesario que te apartes de donde está el común de los problemas, donde está el común del mundo que no me conoce, los afanes del día a día. Es necesario que te apartes un poco para que yo te pueda usar. Y chicos, es que cuando el Señor nos llama, es necesario que nosotros nos apartemos de las necesidades del día a día. Claro, estas no van a desaparecer, claro que no van a desaparecer, pero cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, y así como Pedro, imagínense, Pedro, lo que leemos ahí en el Evangelio, en esa porción del Evangelio, es que Pedro había pasado toda la noche tratando de pescar, y nada más y nada menos no había pescado nada. Entonces, no es que Pedro estaba ahí en su mejor día, y gracias Dios por tu respuesta, porque tuve una buena pesca. Y bueno, si pasa un hombre, un predicador, venga predicador, claro, vaya, porque estoy agradecido con el Señor. No, de ninguna manera. Nos habla de que tal vez ese Pedro estaba ahí amargado, renegando, estaba ahí destrozado, porque no había conseguido un solo pez. Había estado toda la noche y no había pescado. Sin embargo, él accedió. Ok, Jesús, anda, usa mi barca y úsala como plataforma para predicar. De la misma manera, chicos, no esperemos estar en un mejor momento. A veces nosotros pensamos, no, ahorita no puede, Jesús no me puede usar, porque yo estoy con problemas, porque yo estoy con situaciones, porque yo estoy en pecado, porque estoy en un vicio, porque estoy en una situación difícil. No, este no es el momento para que Jesús me use. Tengo que primero prepararme, tengo que leerme todo el Evangelio, tengo que ir tal vez a una iglesia, tengo que ir a un encuentro, tal vez tengo que ir a un seminario, tengo que aprender de la palabra. Ahí puede ser que el Señor me use. No, el Señor jamás te va a pedir algo que tú no tengas. El Señor te llama con lo que tú tienes. ¿Sabes por qué? Porque no es por lo que tú tienes, por lo que tú puedes dar, sino por lo que Él puede dar a través de ti. Jesús es el dueño del mundo entero, de todas las cosas creadas. Él no necesitaba una barca. Él podía pararse encima del mar. Él podía elevarse a las nubes. Él podía usar una voz desde el cielo. Él podía llamar legiones de ángeles que repitan por todo el mundo lo que Él estaba diciendo. Así que no nos dejemos envanecer por lo que este mundo dice, la tecnología, que hay una nueva tecnología y que la iglesia se queda. No. La tecnología es bueno usarla, pero no nos dejamos envanecer por aquello. El mensaje del Evangelio es personal. Jesús vino en persona a este mundo. Jesús vino a codearse con este mundo. Jesús vino y usó a los hombres de este mundo. Por tanto, te está llamando a ti. No está llamando a un sistema. No está llamando a una plataforma para llevar el mensaje. No, te está llamando a ti en lo personal. Está llamándote a tu barca. Quiero usar tu barca, sí, esa barca que está partida, que está sucia, que ha faenado toda la noche y no ha ganado nada, que está quebrada, que tiene deudas, que tiene un futuro incierto. Sí, a esa barca es la que Jesús puede usar. Pero tú decides. Pedro decidió bien. Pedro permitió que el maestro use su barca y le permitió que se abra un poco. Es así como nosotros tenemos que abrirnos. ¿Qué significa abrirnos de la orilla? Significa apartarnos de este mundo, apartarnos del día a día, apartarnos de los afanes, que los afanes no sean por un momento, aunque sea, el centro de nuestras vidas. Que no nos preocupemos por las cosas que este mundo se preocupa todos los días. ¿Qué diferencia hay entre el que conoce de Dios, o sea, usted y yo, que nos llamamos cristianos, que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, que Dios nos ha hecho dueños de su palabra, que podemos abrirla y el Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a explicar, nos va a ministrar, nos va a tocar, nos va a quebrantar? Pero ¿qué diferencia hay cuando solamente cogemos la palabra religiosamente
Y nos volvemos a meter en este mundo y volvemos a afanarnos y volvemos a estar desesperados y volvemos a correr y volvemos atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde me van a pagar más? Ah, no importa, tengo que hacer sobre tiempo. No, no importa, voy a conseguir un trabajo allá, un trabajo que trabaje de lunes a domingo, ¿qué importa? Así no le vamos a servir al Señor. Imagínense que Pedro le hubiera dicho, no, Señor, sabes que yo estoy cansado, tú no sabes lo que yo estoy pasando, toda la noche ahí bogando mar y lanzando las redes y no he pescado y ahora encima que tengo que llegar a mi casa, mi mujer me va a dar con el rodillo encima, mi suegra encima también me va a caer. Imagínense que Pedro hubiera dicho eso y era real, porque la palabra dice que Pedro no había pescado nada. Y no es que él hacía la pesca por deporte, no era un hobby, era su profesión, de eso vivía. Y junto con él otros hombres que estaban allí. Seguramente él tenía sus empleados con el que no tenía con qué pagarle la jornada. O sea, humanamente tenía derecho a justificarse. ¿Sabes qué, Señor? No, ahorita no me molestes, estoy ocupado. Deja terminar esto que estoy cansado, tengo que descansar. Pero Pedro escogió bien. ¿Qué vas a escoger tú y qué voy a escoger yo? Sí, seguramente estamos cansados, hemos trabajado durísimo, tal vez no tenemos cómo llegar a fin de mes, tal vez tenemos situaciones complicadas, nos han botado del trabajo, tal vez no hemos vendido, pero aún así el Señor te está llamando y te quiere usar. Y te quiere usar para algo superior a lo que este mundo, este sistema de este mundo te ofrece. Algo que supera, algo que se proyecta a una eternidad. Allá donde no hay ladrones que roben, que hurten, donde no hay polilla que destruya, donde no hay óxido que, valga la redundancia, o destruya los metales, ¿no? A una eternidad de victoria eterna. A eso nos te está llamando. Pero ¿dónde te vas a quedar? ¿Te vas a quedar en la orilla, junto a los problemas de todo el mundo? ¿O vas a permitir separarte un rato de la orilla de los afanes del mundo y permitir que el Señor use tu vida? Así como está, no importa. El Señor sabe lo que hace. Pedro creyó y permitió que el Señor usara su barca. Jesús se dirigió a las multitudes, ministró a las multitudes, pero luego eso no quedó ahí, no quedó allí. Luego el Señor vino y lo invitó a Pedro. ¿Sabes qué, Pedro? Ya, chévere, muchas gracias por haberme permitido estar aquí y usar tu barca como una plataforma. Pero ahora yo te pido que por favor bogues mar adentro, vayas más adentro, vayas allá alejándote aún más de la orilla. Seguramente donde ya no se puede ver ni siquiera la orilla, donde ya no hay una esperanza puesta en este mundo. Sí, de la misma manera como a Pedro lo invitó a ir mucho más allá, el Señor luego, cuando tú has separado ese tiempo ¿para qué? Ese tiempo para orar, ese tiempo para leer su palabra, para alimentarte y conocerlo más a Él, ese es el tiempo de alejarte de la orilla. Pero luego, cuando tú lo empiezas a buscar de esa manera, cuando tú empiezas a tener una relación con Dios, cuando el Señor te está usando para poder llevar esa palabra, luego el Señor te invita a ir mucho más profundo, más hondo, bogar mar adentro. ¿Por qué? Porque el Señor en ese lugar donde ya no ves la orilla, donde ya no hay una esperanza del mundo, es allí donde Él te quiere mostrar su gloria. Es allí donde Él se quiere mostrar y donde se mostró a Pedro que ya no era un simple maestro que solamente quería una prédica, sino que era el mismo Dios que era capaz de hacer cosas que nadie más podía hacer. Es allí, en ese lugar, donde las multitudes ya no podían ver, el mundo ya no podía ver lo que solamente Pedro y aquellos que estaban con él y que habían confiado en el Señor podían ver. Es allí donde Pedro pudo ver una pesca milagrosa. Pero miren, para llegar a ese nivel es otro nivel. Es un nivel mucho más profundo que el Señor nos está invitando. Y chicos, allí ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta. Nuestra meta no es solamente
desde luego no quedarnos en la orilla, eso no es para nosotros, no es para Generación Vida. El primer paso sí, es separarte del mundo, es separarte un poco de la orilla, buscar esos tiempos especiales con el Señor. Pero el Señor nos está llamando a ir mucho más profundo. Pero chicos, para esto es necesario la fe. Sí, justamente de lo que hemos hablado. Porque mira, así como Pedro no le iba bien, pero por fe permitió que el Señor usara su barca. Pero luego una fe de otra dimensión, porque él ya había probado, él era un experto pescador. Por favor, no estamos hablando de un aprendiz de pesca, era un profesional en la pesca. Y él había dicho, Señor, mira, toda la noche hemos estado tratando de pescar en las mejores condiciones, porque aquel que sabe de pesca sabe que los peces se capturan en la madrugada, en la noche, ahí es donde se hacen las grandes pescas. Ahora ya era de día y posiblemente era el mediodía, a esa hora nadie pesca nada, pero él dejó a un lado su razonamiento, su conocimiento, su profesionalidad, y él dijo, ¿sabes qué? Pero si tú lo dices, en tu nombre, Señor, echaré las redes. Lo creyó y pudo ver la gloria de Dios. Es a ese nivel que el Señor nos quiere llevar, te quiere llevar a ti y a mí. Él nos quiere mostrar su gloria. No nos quedemos nada más en la orilla pidiendo misericordia, pidiendo gracia, pidiendo salvación, porque eso ya llegó. Hace más de 2000 años Jesús vino a hacer efectivo la promesa del Padre, la redención para el mundo entero. Pero Él ahora quiere una iglesia victoriosa, una iglesia que se levante en poder, pero solamente aquellos que aceptan el desafío de ir a una profundidad con Él, de no quedarse en la orilla, tampoco un poquito alejado de la orilla, sino aceptan ir a las profundidades del llamado del Señor. Pero para ir allá, mis queridos, es necesario pasar y pagar un precio. Y justamente ese precio, así como a Pedro le tocó doblegarse, doblegar su conocimiento, doblegar su razonamiento, doblegar en lo que él era experto. Asimismo a nosotros nos toca quebrantarnos delante del Señor, quebrantarnos, dejar a un lado lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hemos sido enseñados durante todo este tiempo, desde que nacimos hasta la edad actual. Es necesario dejarnos llevar para que el Señor nos muestre su gloria, para que allí el Señor nos permita ver lo que el común no puede ver. Es allí donde el Señor se nos revela, y cuando el Señor se nos revela de esa manera, mis queridos, no hay marcha atrás. Este hombre llamado Pedro, Simón, en ese momento, cuando regresó, fue transformado. Sí, en un principio él lo primero que hizo, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. En ese momento hubo un reconocer y se ubicó Pedro, sabiendo que aquel que lo estaba llamando, aquel que lo había invitado a ir mar adentro, no era cualquier hombre, no era un hombre más del mundo, sino que nada más y nada menos era el mismo Dios llamándolo. Y eso es nuestra vida como cristianos, chicos. Cuando el Señor te llama, no te está llamando un hombre más en este mundo, no. Para nosotros los cristianos el llamado del Señor es el privilegio más grande que puede haber. Que el Señor, el dueño de todo el universo, el que está sentado sobre toda la majestad y potestad, que me necesite a mí, es un privilegio. Y yo le digo, Señor, ¿qué necesitas? Mi barca. ¿Qué más necesitas? Mi casa. ¿Qué más necesitas? Mi carro. ¿Qué más necesitas? Mi ropa. ¿Qué más necesitas? Toma toda mi vida te pertenece, Señor, porque tú eres el Señor, tú eres Dios. Yo solamente soy un simple pecador, un hombre común, pero en tus manos voy a hacer grandes cosas. Pedro, cuando regresó, nunca jamás fue igual. Dice que dejó todo. Diga conmigo todo. Pero dígalo en serio, todo. Lo dejó todo para seguirlo al Señor. Ese es el nivel y profundidad que el Señor te está llamando, a que dejemos todo a un lado, que nos olvidemos de las imposiciones de este mundo. Sí, no, Jesús oró y dijo, Padre, no los quites del mundo, porque el mundo nos necesita, chicos, te necesita más que un sistema económico,
Te necesita más que la justicia que este mundo puede dar. Te necesita más que cualquier cosa que este mundo te pueda proveer. Nos necesita a nosotros, porque nosotros tenemos la esperanza cierta que es Jesús. No una religión, sino una revolución. Una revolución que haga que el mundo mire la verdad y la verdad los haga libres. Pero es necesario ir a la profundidad del Señor. La pregunta del día de hoy es, ¿dónde vas a quedarte tú? Sí, desde luego, todos empezamos en la orilla. Todos empezamos en la orilla. Pero, ¿en qué momento te encuentras ahora? ¿Te has separado un poco de la orilla o te has quedado en la orilla? Y si tú ya diste ese paso de separarte un poco de la orilla y has dedicado un tiempo para el Señor, para estudiar su palabra, para profundizar en Él, estás dispuesto a ser usado aún en cosas mayores, en una profundidad. El Señor te llama, te invita a que bogues mar adentro donde ya tu esperanza del mundo pasa a un segundo plano, ya no esperas nada del mundo, lo esperas todo del Señor. Ese es el mensaje que Dios te está dando para ti, Generación Vida, en este año llamado el año de la fe. Dios nos dio una palabra porque tenemos que vivir por fe. Tenemos que vivir por fe, y esa fe no solamente en este año 2021, en este año arrancamos, pero de aquí en adelante nosotros vamos a vivir por fe, porque queremos agradar a nuestro Dios. Así que en esta noche, si tú estás aquí por primera vez, yo te quiero invitar a que des ese primer paso. Estás en la orilla, sí, seguro estás en la orilla, estás en los afanes y las situaciones que este mundo, este sistema te ha dado, pero el Señor te llama a que te separes de la orilla. Para esa primera cosa, lo que tú primero tienes que reconocer que necesitas el Señor. No una religión, porque eso no damos aquí. Aquí no enseñamos a ser religiosos, sino que enseñamos la verdad de Jesucristo. Entonces lo primero que tienes que hacer es reconocer que has vivido una vida sin Cristo, que has vivido toda tu vida alejado del Señor. Tal vez has conocido una religión, pero no es lo que Jesús ha llamado, no es el plan de Dios, sino un estilo nuevo de vida, un estilo que te proyecte a la eternidad que Cristo fue a preparar. Entonces lo primero que tienes que hacer es reconocer al Señor y confesarle tus pecados, arrepentirte de toda la vida que has llevado, así como a todos nos ha tocado separarnos de este mundo y empezar a ver el plan que Él tiene para ti. Así que en este momento yo los invito, pónganse de pie, por favor. Padre, en esta noche te alabo, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Esta palabra que estaba allí, Señor, escondida en Lucas 5, Señor, y que nos habla de esa pesca milagrosa que empezó cuando tú caminabas por la orilla. Hoy, Señor, una vez más, tú estás caminando por la orilla de este mundo, Señor, y estás llamando a muchos jóvenes, Padre, porque estás preparando una iglesia revolucionaria, Señor, porque el tiempo se está acercando, Padre. El enemigo está extendiendo, proyectando un alcance mundial para proclamar su maldad, para proclamar su plan de destrucción. Pero asimismo, Señor, hoy tú te acercas a la orilla a llamar a estos jóvenes, Señor. Hoy, Padre, por medio de tu palabra, Señor, que hayan respuestas, así como Simón respondió: Señor, si tú quieres usar mi barca, ahí está sucia. Ha sido usada y no ha ganado nada de pesca. Estoy quebrado, Señor. Estoy tal vez destruido. Acabo de pasar un quebrantamiento. Acabo de pasar una ruptura de una relación que me tiene destruido, me tiene herido. En mi casa me conocen como el fracasado. Tal vez me han despedido del trabajo. No tengo esperanza. Y así como van las cosas, no sé qué va a ser de mi vida. No importa. Hoy el Señor está en la orilla de este mundo
y te ha llamado a ti, ¿cómo vas a responder? Padre, en esta noche, Señor, he aquí estos jóvenes que tú has traído, Señor, a Generación Vida, y a través de esta palabra, Señor, tú lo estás llamando. Padre, yo te pido, Señor, que tú mires a sus ojos, Señor, y tú le llames por su nombre, y que cada uno de ellos pueda responderte apropiadamente, Padre, porque nosotros no caminamos por vista, sino por fe. No caminamos por lo que este mundo nos ofrece, sino por lo que tú nos ofreces en una eternidad, Padre. Hoy, Señor, Padre, mira cuántas vidas hay aquí, Señor. Tú has muerto en la cruz para dar vida a toda vida, Señor, que está aquí presente y el mundo entero que no te conoce. Padre, henos aquí, Señor. Aquí estamos, Señor, quebrados, sucios, mal trabajados, Padre. Pero tú nos puedes usar, Señor. Úsanos, Señor, Padre. Úsanos, Señor. Úsanos a través de ti, Señor. Vamos a decir como Pedro, Señor. Señor, toda la noche he trabajado. Toda mi vida he trabajado, Señor. En mi esfuerzo, Señor, no he alcanzado lo que he necesitado. Mas en tu palabra, Señor, hoy creo, Señor. Y lo que tú me pides yo haré. Padre, que sean jóvenes prestos a responder con las mismas palabras del apóstol Pedro, Señor. Padre, porque tú necesitas jóvenes valientes, jóvenes que no vean lo que el mundo ve, jóvenes que no se muevan por los afanes de este mundo, por las modas de este mundo, por las cosas que dicta este mundo, sino por los planes maravillosos que tú tienes. Jóvenes, padres, que puedan ver tu gloria, que no se queden en la orilla, que no se queden en medio un poco separados, sino, Padre, que estén dispuestos a pagar el precio de la cruz para llegar a las profundidades junto a ti, Señor. Gracias, Padre. Te alabo, Señor. Gracias por Generación Vida, Padre. Gracias porque tú estás llamando, Señor, a jóvenes diferentes, jóvenes apasionados, jóvenes que no se van a quedar en este mundo, sino que van a proyectarse a una eternidad. Gracias, Padre. Bendigo la vida de estos jóvenes en tu nombre, Señor. Padre, que tú vas a mostrar su gloria en todo, Padre, en todo momento, en todo lugar, porque ellos van a ser la sal y la luz que este mundo necesita. Amén y amén. Gracias, Señor. Un aplauso al Señor. Dilo conmigo.